Uruapan está en tensión. Carlos Manso, su alcalde, camina cada día con la sombra de la muerte detrás. Ha recibido amenazas directas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo más escalofriante no es la amenaza en sí, sino el silencio de quienes deberían protegerlo. ¿Qué pasa cuando un alcalde se convierte en objetivo de uno de los cárteles más poderosos del continente y, al mismo tiempo, en un problema incómodo para los políticos que deberían respaldarlo? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que Carlos Manso logrará resistir o lo terminarán dejando solo frente a sus enemigos? Tu opinión es clave para entender hasta dónde llega el respaldo de la gente en casos como este. Carlos Manso no es un político común. Es un hombre que decidió romper las reglas no escritas del poder. Desde la captura de El Rino, jefe de plaza del CJNG en Uruapan, su nombre dejó de ser solo el de un alcalde para convertirse en un símbolo de desafío. Ese golpe al corazón del cártel fue celebrado por la ciudadanía, pero también marcó su sentencia de riesgo. En los barrios se escuchan rumores inquietantes, que el Mencho no perdona, que juró venganza, que ya existen listas negras con nombres de quienes se atrevieron a desafiar su estructura. Cada paso de Manso, cada recorrido en colonias, cada transmisión en vivo, se convierte en una moneda al aire entre la vida y la muerte. La tensión se respira en el aire. Un pueblo que lo aplaude, que lo respalda, pero que en el fondo teme que cada aparición pública pueda ser la última. La paradoja es brutal. Su valentía lo hace crecer como líder, pero también lo expone como blanco directo. Su figura inspira esperanza, pero al mismo tiempo multiplica el peligro que lo rodea. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en su lugar, ¿seguirías de pie enfrentando a un monstruo como el CJNG? ¿O preferirías mantener el silencio para sobrevivir? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Lo más inquietante no es únicamente la amenaza directa del cártel, sino el eco ensordecedor de la indiferencia del Estado. Desde Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya guarda un silencio incómodo, como si la realidad en Uruapan no existiera o no mereciera atención. Sus declaraciones, cuando las hay, parecen huecas, cargadas de la retórica vacía de un político que mide más las consecuencias de incomodar a ciertos grupos que la vida de un alcalde bajo fuego. En la capital del país, la situación no es distinta. Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, figuras clave en la estrategia de seguridad nacional, prefieren mirar hacia otro lado. Los informes de inteligencia ya están sobre sus escritorios. Las advertencias han sido entregadas con precisión. Nombres, fechas, patrones de riesgo. Los llamados de auxilio han sido constantes, casi desesperados. Pero la respuesta ha sido siempre la misma. Evasivas, discursos de rutina, promesas que se diluyen. Ese silencio no es neutral. Es pesado, incómodo, casi cómplice. La indiferencia se convierte en un arma invisible, más peligrosa incluso que las balas. Porque cuando el enemigo te apunta con amenazas, sabes de dónde cuidarte. Pero cuando quienes deberían protegerte eligen callar, el golpe puede llegar desde cualquier dirección, sin aviso, sin defensa posible. Y así, Carlos Manso enfrenta no solo la furia de un cártel que lo quiere muerto, sino también el abandono de un Estado que prefiere guardar las apariencias antes que ensuciarse las manos, enfrentando al verdadero poder criminal. En las colonias de Uruapan, el respaldo hacia Carlos Manso es evidente. La gente lo acompaña en sus recorridos, lo rodea en los mercados, lo aplaude en las plazas, lo celebra en cada transmisión en vivo. En redes sociales, sus mensajes se multiplican. Pancartas improvisadas, frases de apoyo, hashtags que buscan viralizar una causa que no cabe en los discursos oficiales. Para el pueblo, Manso no es solo un alcalde, es un rostro cercano, un líder que camina entre ellos, que se arriesga en las mismas calles que ellos transitan con miedo. Pero ese respaldo, aunque fuerte en lo simbólico, tiene un límite brutal. Un pueblo puede llenar las calles de consignas, puede alzar la voz en protestas, puede rodear a su líder con solidaridad, pero no tiene armas ni estrategias para enfrentar a un monstruo como el CJNG. Esa desigualdad convierte al pueblo en un escudo moral, poderoso en lo emocional, pero frágil en lo real.
Los murmullos en los comercios son cada vez más claros. Si lo tocan, se va a incendiar todo, advierte una vendedora de frutas en el mercado. Él fue el único que se atrevió a ponerles un alto, dice un joven en la colonia La Magdalena. La gente lo respalda, lo protege con su voz y con su presencia. Pero todos saben que ese apoyo no basta para detener un convoy armado, ni para frenar una emboscada planeada con frialdad. El pueblo, con su fuerza moral, se ha convertido en la única barrera visible entre Manso y la amenaza del crimen organizado. Sin embargo, esa misma lealtad los convierte también en testigos impotentes de una traición mayor, la del Estado, que debería protegerlos a todos, y que, con su silencio, los está dejando solos frente al fuego. La figura de Carlos Manso incomoda a todos. Para el CJNG, representa un desafío directo, una afrenta a su autoridad en una región que habían convertido en su bastión. Para los políticos, en cambio, su existencia es un recordatorio peligroso de lo que ocurre cuando alguien se atreve a romper con el pacto tácito del silencio. Mientras Manso denuncia en público, enfrenta en las calles y exige apoyo con nombres y apellidos, muchos otros prefieren cerrar puertas, bajar la voz y mirar hacia otro lado. En los pasillos del poder, su valentía no es vista como un mérito, sino como un problema que amenaza con exponer lo que nadie quiere que salga a la luz. Los acuerdos ocultos, los pactos de conveniencia y las complicidades disfrazadas de estrategias de pacificación. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿La falta de respaldo hacia Manso es simple abandono o es complicidad? El silencio de las autoridades no parece casual. Demasiadas advertencias fueron entregadas. Demasiados reportes de inteligencia fueron ignorados. ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se refuerza su seguridad? Tal vez porque su caída conviene a más de uno. Tal vez porque un alcalde que resiste sin negociar desnuda la hipocresía de un sistema que se sostiene sobre acuerdos con la delincuencia. Y esa es la paradoja. Manso molesta tanto a los criminales que lo quieren eliminar como a los políticos que preferirían que su voz se apagara. Su figura se convierte en un espejo que revela lo que nadie quiere aceptar. En México, a veces incomoda más la verdad de un hombre valiente que la violencia de un cártel entero. Hoy, Carlos Manso es mucho más que un presidente municipal. Su nombre trasciende las fronteras de Uruapan y resuena en comunidades migrantes en Estados Unidos, en medios nacionales que lo siguen de cerca y en cada conversación de esquina dentro de Michoacán. Lo que empezó como la figura de un alcalde que no se doblega, se ha transformado en un símbolo de resistencia frente a un monstruo que parecía intocable. Pero cada símbolo tiene un precio. La historia reciente de México nos recuerda que quienes se convierten en estandartes de la lucha contra el crimen suelen terminar en la lista de mártires. Manso lo sabe, su valor lo hace crecer, inspira esperanza y levanta la moral de un pueblo cansado de la indiferencia. Sin embargo, esa misma valentía lo expone, lo convierte en objetivo, lo coloca en el centro de todas las miradas, incluidas las de aquellos que preferirían verlo callado. Cada día que pasa, su figura se multiplica en popularidad, pero también en riesgo. Se habla de él como un héroe moderno, alguien que encarna lo que muchos sueñan, pero pocos se atreven a hacer: enfrentarse de frente al crimen organizado. Al mismo tiempo, se le ve como un mártir en potencia, una vida marcada por la incertidumbre, donde cada recorrido, cada discurso, cada transmisión puede ser la última. Ese doble filo es lo que hace de Carlos Manso un personaje incómodo y fascinante, símbolo de esperanza para el pueblo, pero también una advertencia viviente de lo que significa resistir en un país donde la verdad incomoda tanto como las balas. El caso de Carlos Manso no es solo la historia de un alcalde bajo amenaza, es el reflejo más nítido de México, un país donde todavía existen líderes que se atreven a desafiar al crimen organizado, pero que al mismo tiempo son abandonados por el propio Estado que juró protegerlos. Esa contradicción duele, porque muestra que la valentía individual puede más que las instituciones enteras. La pregunta es inevitable y no admite evasivas. ¿Será recordado Carlos Manso como un héroe que resistió hasta el final, o como otro mártir silenciado por un sistema corroído por pactos
¿Complicidades y cobardías políticas? ¿Será su figura el inicio de una nueva esperanza o la confirmación de que en México los valientes siempre terminan pagando el precio más alto? Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que Manso sobrevivirá a este desafío o terminará cayendo víctima de un pacto entre criminales y políticos? Tu opinión es fundamental. Déjamela en los comentarios, quiero leerte. Si este análisis te impactó, suscríbete ahora mismo. Deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad que muchos prefieren callar. Aquí seguiremos revelando las historias más incómodas del poder y del crimen en México, porque solo hablando de lo que otros ocultan, podemos entender la magnitud del problema y la fuerza de quienes todavía resisten.